Del Evangelio según San Marcos. Los fariseos, con algunos escribas, llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, las jarras y la vajilla de bronce. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él le respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir las tradiciones de los hombres. Y les decía: por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman: si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte, en ese caso le permiten no hacer nada más por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido, y como estas hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ustedes anulan los mandamientos de Dios por las tradiciones de los hombres. Su culto es indigno. Se dirigen a Dios con su boca, pero su corazón está lejos de Él. Hipócritas. Son famosas las controversias que el Señor Jesús mantiene con los fariseos. Y nos ha quedado en el lenguaje popular, eclesial, que hay que cuidarse del fariseísmo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues en principio una interpretación de la ley de Dios acomodada. A veces moralmente torcida, intencionadamente
acomodaticia. Otras veces no, con buena intención, pero errada, que no encuentra su centro, su mejor contexto. Y allí entonces Jesús pone ese ejemplo, ¿no? No podés dejar de ayudar a tu padre y a tu madre con tus bienes, declarándole que son consagrados a Dios. Esa no es la voluntad del Señor, sería como anular el mandamiento. Y un acto de culto tramposo, indigno, retorcido, falseado. Ustedes anulan los mandamientos de Dios por las tradiciones de los hombres, seguramente en algún retiro espiritual, en alguna homilía, en alguna predicación, te han advertido del peligro de convertirte en un fariseo. El grupo de los fariseos no era un grupo de criminales terrible, era un grupo de gente laica, bien intencionada, con algunos errores, algunas acentuaciones o exageraciones, que sin embargo son muy peligrosas. ¿Y cómo es posible el fariseísmo hoy dentro de la vida cristiana? Bueno, siempre lo ha habido, pues siempre se lo ha advertido y se lo ha denunciado. Pienso en dos grandes tendencias. La primera podría ser un anuncio moral, intenso, riguroso y conforme a la verdad del bien y del mal, de lo que Dios quiere y de lo que está fuera de su proyecto, en el cual, sin embargo, no se tuviese en cuenta la realidad de camino de quien anuncia. Porque uno debe anunciar la verdad, pero también debe saber que es un penitente en camino. Y si uno anuncia la verdad, pero tampoco la vive, es incoherente con ella, eso de alguna forma desautoriza no la verdad anunciada, sino a quien la anuncia. Y se corre el riesgo de, al desautorizar a quien la anuncia, también quede desautorizada la verdad. A veces la gente no puede distinguir esto. Un dicho popular aquí en Argentina dice: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Marcando esta diferencia, ¿no? Lo que digo es verdad y hay que vivirlo. No te fijes en mí, que soy incoherente, que te anuncio algo que aún no vivo plenamente. El tema sería que quien anuncia con fuerza la verdad del Evangelio lo haga siempre con humildad, presentándose como un ser humano penitente, varón, mujer cristiana, que quiere vivir la verdad y que lucha por vivir el Evangelio, aunque quizás tenga todavía combates, limitaciones, purificaciones por delante. Los fariseos sería anunciarla exhibiéndose uno como un santurrón, una santurrona, cuando en realidad todavía no está a la altura la vida de la verdad que se anuncia. Y porque la vida no esté a la altura, debe dejar de anunciarse la verdad, jamás. No anunciaríamos nunca nada, si ninguno está a la altura de vivir todo el Evangelio de la salvación. ¿Quién puede decir, ya soy santo, ya soy santa? Mírenme que soy un ejemplo de virtudes, un dechado de gracia, y en mí no hay nada oscuro y nada que no esté firme. Si tuviéramos que esperar a eso, nadie anunciaría el Evangelio, ¿verdad? Entonces, anunciarlo penitentemente, con humildad, no exhibiéndose como un santurrón que uno no es. Mirá, te anuncio este Evangelio que es exigente y que yo mismo estoy luchando por vivir.
En algunos casos lo logro más, en otros menos. Siempre intento no estar en contra del Evangelio. Si me siento frágil o en camino, no lo cambio, no lo censuro al Evangelio. Dejo que me siga interpelando y te lo anuncio con esta humildad. Yo que estoy en camino quiero vivir el Evangelio. ¿Vos también querés vivirlo? Es nuestra alegría y nuestra salvación. Pongámonos en camino. La otra dimensión del peligro farisaico podría ser lo acomodaticio. Y entonces, bueno, voy eligiendo, voy seleccionando del Evangelio lo que más me conviene. Priorizo o digo que es más relevante, más importante, lo que está más de acuerdo con mi forma de pensar, con la cultura de una época, y soslayo, dejo en la sombra, censuro, recorto todo lo demás. Aquí hay trampa. Hay un mecanismo retorcido que falsea la palabra de Dios, que no la acepta en su integridad, sino que la selecciona y la pondera según criterios subjetivos, ya sea de la subjetividad personal o de la subjetividad epocal de una comunidad, de una cultura. Este peligro del fariseísmo está muy presente hoy, lamentablemente, en la vida de la iglesia peregrina. Y aunque algunos se sientan incómodos y otros se enojen, tengo que decir que el recurso a la pastoral se está convirtiendo en un nuevo fariseísmo. Una pastoral, una teología pastoral, un discernimiento pastoral, una práctica pastoral alejada del misterio y de la doctrina. Incluso a veces contradiciendo la Sagrada Escritura, la revelación, de un modo flagrante. Bueno, Dios ha dicho esto, la revelación, el magisterio ha afirmado, ha definido la gran tradición de la Iglesia, lo he vivido siempre así, pero los tiempos han cambiado, nos acomodamos, nos adaptamos e inventamos pastoralmente acciones, gestos que bajo un barniz, solo un barniz superficial de caridad y de misericordia, intenta adaptar de un modo así engañoso, retorcido, el Evangelio a una realidad que no quiere cambiar, una realidad que solo quiere ser justificada, y esa adaptación del Evangelio termina siendo una traición al Evangelio de la gracia, un abandono del plan de Dios. Bajo un sinfín de adaptaciones pastorales, yo percibo tristemente, quizás me equivoque, un nuevo fariseísmo, en alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.